Desde los albores de la humanidad, la búsqueda de poder, conocimiento y trascendencia ha sido una constante en nuestra historia. Desde la antigüedad, el hombre ha mirado al cielo en busca de respuestas, imaginando que podría alcanzar a los dioses y convertirse en algo más allá de la propia condición humana. Pero ¿qué pasaría si les dijera que, según la Biblia, hubo un momento en la historia en que la humanidad intentó desafiar directamente la autoridad divina? Un momento en el que los hombres, unidos en un solo propósito, decidieron construir una estructura colosal que los llevaría al cielo. Esta es la historia de la Torre de Babel, una construcción que habría sido el colmo de la arrogancia humana y que, según la tradición cristiana, provocó la ira de Dios y la separación definitiva de las lenguas. ¿Pero es esta historia solo un mito o hay evidencia que demuestra que esta torre realmente existió? El relato bíblico nos dice que después del diluvio, la humanidad todavía hablaba una sola lengua y vivía como un solo pueblo. Sin embargo, los descendientes de Noé decidieron construir una ciudad y una torre tan alta que tocara el cielo. Esta torre, según la narración, representaba un esfuerzo conjunto de la humanidad para desafiar a Dios, un intento de alcanzar lo divino sin permiso. Pero Dios, viendo esta ambición desenfrenada, habría bajado a la tierra y sembrado confusión entre los hombres, haciéndoles hablar lenguas diferentes y ya no entenderse entre sí. Este acontecimiento habría marcado un hito en la dispersión de los pueblos, obligando a las naciones a separarse y dispersarse por el mundo. Pero ¿qué pasa si esta historia es más que una metáfora? ¿Qué pasaría si existiera evidencia concreta de que la Torre de Babel realmente existió? Durante siglos, arqueólogos e historiadores han intentado comprender si esta historia tiene alguna base real. Después de todo, grandes civilizaciones antiguas, como los babilonios y los sumerios, registraron la existencia de construcciones gigantescas que servían para conectar a los hombres con los cielos. El mismo nombre, Babel, está asociado con la antigua Babilonia, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. ¿Fue la Torre de Babel en realidad un enorme zigurat babilónico, una estructura monumental construida para honrar a los dioses? Hay inscripciones del rey Nabucodonosor que hablan de una torre colosal, una construcción de proporciones inimaginables para la época. ¿Podría ser esta la verdadera Torre de Babel? Si tantas civilizaciones antiguas registraron historias sobre torres gigantescas que conectaban la tierra con los cielos, ¿fue una coincidencia o un evento real que fue olvidado por el tiempo? Muchas de estas torres estaban asociadas con poderes sobrenaturales o incluso con la interferencia de fuerzas divinas que controlaban el destino humano. Pero, ¿por qué tantas culturas diferentes tenían historias similares? ¿Qué pasó realmente para que esta torre desapareciera de la historia? ¿Podría ser posible que el suceso de la Torre de Babel fuera borrado deliberadamente del registro histórico para ocultar algo mucho más grande? Hoy exploraremos la evidencia, las teorías y los misterios que rodean este antiguo enigma. Prepárate para descubrir evidencia sorprendente que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel está registrada en el libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Según el relato bíblico, después del diluvio, la humanidad todavía era un solo pueblo y hablaba una sola lengua. Los descendientes de Noé comenzaron a extenderse por el mundo y llegaron a la región de Sinar, en Mesopotamia, donde decidieron construir una ciudad y una torre cuya altura llegara al cielo. El propósito de esta construcción era hacerlos grandes y evitar que se dispersaran por el mundo. Sin embargo, este deseo fue interpretado como un acto de rebelión contra Dios, ya que los hombres querían llegar a los cielos sin permiso, sin depender del Creador.
Esto habría sido un símbolo de la arrogancia humana y del deseo de ser igual a lo divino. Al observar lo que hacían los hombres, Dios decidió intervenir directamente. En el relato bíblico, Él descendió a la tierra y declaró: «He aquí que son un solo pueblo y hablan un solo idioma». Y comenzaron a hacer esto, y ahora nada les hará desistir de lo que se han propuesto hacer. Génesis 11:6. Esta frase sugiere que la humanidad poseía un poder que podía desafiarlo, y para evitar que este poder se volviera peligroso, Dios habría confundido las lenguas de los hombres, haciendo que ya no pudieran entenderse entre sí. Como resultado, la construcción de la torre se detuvo y los pueblos se dispersaron por todo el mundo, cada uno hablando un idioma diferente. A partir de ese momento nació la diversidad lingüística que hoy conocemos. Pero ¿fue este acontecimiento un hecho histórico real o una alegoría de algo más grande? La Torre de Babel puede interpretarse de diferentes maneras dentro del contexto religioso. Para algunos, representa la arrogancia de la humanidad, que intentó igualarse a Dios y fue castigada por ello. Para otros, es una historia que explica simbólicamente el surgimiento de las diferentes lenguas y civilizaciones del mundo. Pero ¿qué pasa si hay más capas ocultas en esta historia? Algunos estudiosos sugieren que la historia de Babel puede ser un registro codificado de un evento real, donde una gran civilización prehistórica intentó construir algo monumental y finalmente fue destruida por un evento catastrófico. ¿Podríamos tener aquí el recuerdo de una civilización avanzada que fue borrada de la historia? Si así fuera, la dispersión de los pueblos no habría sido simplemente un castigo divino, sino más bien el reflejo de una gran crisis que destruyó un imperio antes siquiera de que la historia comenzara a registrarse. Si este acontecimiento realmente ocurrió, ¿dónde estaría la prueba de su existencia? ¿Cómo podemos demostrar que la Torre de Babel fue real? ¿Existe evidencia arqueológica que confirme su construcción? ¿O se trata simplemente de otro antiguo enigma que nunca tendrá una respuesta definitiva? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos a continuación, ahondando en los descubrimientos y misterios ocultos que rodean uno de los relatos más intrigantes de la Biblia. Durante siglos, la Torre de Babel fue considerada simplemente un mito, una alegoría para explicar la diversidad lingüística y la separación de los pueblos. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes podrían cambiar esta visión por completo. Muchos estudiosos creen que la torre descrita en la Biblia podría en realidad ser uno de los grandes zigurats de la antigua Mesopotamia, estructuras monumentales que servían como templos religiosos. Uno de los principales candidatos a ser la verdadera Torre de Babel es el Etemenanki, un enorme zigurat construido en la ciudad de Babilonia en honor al dios supremo Marduk. Esta imponente construcción medía aproximadamente 91 metros de altura, algo colosal para la época, y contaba con 7 pisos que se elevaban hasta el cielo. ¿Podría ser esta la construcción descrita en Génesis? Además de las ruinas de Etemenanki, otros descubrimientos apuntan a la existencia de torres gigantescas en Mesopotamia. En 2011, los arqueólogos descubrieron una inscripción babilónica del rey Nabucodonosor II, 605-562 a.C., en la que describe una torre colosal ubicada en la ciudad de Babilonia. La inscripción detalla una inmensa construcción hecha de ladrillos de arcilla cocidos al sol, exactamente como se describe en la Biblia. En una traducción de los textos cuneiformes, Nabucodonosor dice: «Reconstruí la torre en honor a Marduk, elevándola más alto que antes para que tocara los cielos». La similitud con la historia bíblica es sorprendente. Si la Torre de Babel realmente existió, habría sido destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos.
Otra evidencia intrigante proviene del historiador griego Heródoto, quien visitó Babilonia en el siglo V a.C. y describió un templo en forma de torre que se parecía mucho al relato bíblico. Según Heródoto, esta torre tenía varios pisos y una escalera exterior que permitía subir a la cima, donde los sacerdotes realizaban ceremonias religiosas. Esta descripción corresponde a los zigurats conocidos en la región. Pero si esta torre era tan grandiosa, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué con el paso del tiempo quedó reducida a simples ruinas? ¿Fue un castigo divino, como afirma la Biblia, o un acontecimiento natural, como terremotos e invasiones, lo que provocó su destrucción? Si toda esta evidencia apunta a la existencia de una estructura monumental en la antigua Babilonia, ¿podemos afirmar con certeza que la Torre de Babel fue real? ¿O es este solo uno de los muchos misterios de la historia, enterrado bajo las arenas del tiempo? Sea cual sea la respuesta, la existencia de estas gigantescas torres refuerza la idea de que la humanidad siempre ha intentado alcanzar lo divino, ya sea a través de la fe, la ciencia o la arquitectura. Pero estos edificios escondían algo más profundo que simples templos religiosos. Los antiguos intentaban comunicarse con fuerzas que hoy aún no entendemos. La historia de la Torre de Babel puede tener su origen en la tradición judeocristiana, pero su esencia no es exclusiva de la Biblia. Muchas culturas alrededor del mundo conservan mitos similares que hablan de una época en que la humanidad hablaba un solo idioma y trató de alcanzar los cielos, solo para ser castigada y dispersada. Si esta historia fuera solo una metáfora, ¿por qué encontraríamos versiones tan similares en lugares tan distantes? Esto sugiere que el acontecimiento de la Torre de Babel puede tener una base histórica real, que fue interpretada de diferentes maneras por las civilizaciones antiguas. En la mitología sumeria encontramos a Enmerkar y el Señor de Arata, un poema épico que describe una época en la que todos hablaban el mismo idioma. El rey Enmerkar intentó construir un templo colosal para acercarse a los dioses, pero los dioses confundieron las lenguas de los hombres para impedirles completar la obra. Esta historia, que se remonta a más de 4000 años, tiene sorprendentes paralelismos con el relato bíblico de la Torre de Babel. ¿Podría ser esta una de las fuentes originales del mito? ¿O acaso estos acontecimientos ocurrieron realmente en algún punto remoto de la historia? Otro ejemplo curioso proviene de la mitología de los mayas quiché, registrada en el Popol Vuh, el libro sagrado de este pueblo. El texto menciona que los primeros humanos podían comunicarse directamente con los dioses, entendiendo todos los lenguajes de la creación. Sin embargo, los dioses se preocuparon por el poder que estos humanos estaban adquiriendo y decidieron lanzar una maldición para que hablaran idiomas diferentes y perdieran la capacidad de entenderse entre sí. Aunque no se habla de una torre, el tema central es el mismo: el miedo de los dioses a que los humanos se vuelvan demasiado poderosos. Historias similares también aparecen en mitos de la India, China e incluso en culturas indígenas de América del Norte. ¿Pero qué significa esto? ¿Podría ser este un acontecimiento real, registrado en diferentes formas a lo largo de la historia? ¿O acaso todas estas civilizaciones llegaron de alguna manera a la misma conclusión sobre los peligros de desafiar a las deidades? Esta multiplicidad de relatos indica que el mito de Babel puede ser más que un mero relato moral, sino más bien un fragmento de un acontecimiento antiguo perdido en el tiempo. Pero después de todo, ¿por qué los dioses, o Dios, según la tradición judeocristiana, no querían que la humanidad estuviera unida? ¿Pudo haber existido un conocimiento prohibido que fue ocultado deliberadamente? A lo largo de la historia, la Torre de Babel
ha sido interpretada de diferentes maneras. Para algunos, es un acontecimiento literal, una torre física construida por una antigua civilización que intentó desafiar los cielos y fue destruida como castigo divino. Para otros, la torre es un símbolo de algo mucho más grande, el orgullo humano, la búsqueda del poder absoluto y las consecuencias de desafiar fuerzas superiores. Pero ¿qué pasa si esta historia esconde un significado aún más profundo? Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento siempre ha estado en manos de unos pocos, ya sea en religiones, sociedades secretas o imperios. El poder de la información es lo que define quién gobierna y quién es gobernado. La Torre de Babel puede haber sido el primer intento de la humanidad por liberarse de estas ataduras, uniéndose en un solo propósito, hablando un solo idioma, buscando el mismo ideal. Pero si esta historia es cierta, ¿quién detuvo realmente este ascenso? Pudo haber sido una intervención divina o una fuerza oculta interesada en mantener a la humanidad separada, dividida y sin acceso al conocimiento prohibido. Esta narrativa se repite a lo largo de la historia. Desde la caída de la Biblioteca de Alejandría hasta la censura de los textos apócrifos, vemos un patrón donde el acceso al conocimiento y a la verdad siempre ha estado controlado por las élites religiosas y políticas. El relato bíblico puede haber sido escrito no solo como una advertencia contra el orgullo humano, sino como una forma de justificar la separación de los pueblos y la imposición de barreras para impedir que los hombres se reúnan y descubran algo que no deben saber. ¿Qué habría sucedido si se hubiera completado la Torre de Babel? ¿Qué habría logrado la humanidad? ¿La destrucción de la torre impidió nuestro avance espiritual y tecnológico? Si pensamos en la torre como un símbolo, podríamos preguntarnos, ¿estamos intentando reconstruirla hoy? Las tecnologías de la comunicación, la globalización y la inteligencia artificial están eliminando barreras entre las naciones, acercándonos a una era donde todos hablemos el mismo idioma y compartamos los mismos conocimientos. ¿Significa esto que estamos cerca de un nuevo evento de Babel? Si el primer intento fue interrumpido, ¿qué impediría que volviera a ocurrir algo similar? Si la historia de la Torre de Babel realmente ocurrió, ¿sería posible encontrar evidencia concreta de ello? Si bien la Biblia nos proporciona una visión teológica del acontecimiento, la arqueología, la lingüística e incluso la genética moderna pueden proporcionar pistas sobre el origen de las lenguas y la dispersión de la humanidad. Pero ¿qué tiene que decir la ciencia sobre este misterio? La lingüística histórica nos muestra que en algún momento remoto, las lenguas del mundo surgieron de un pequeño número de lenguas ancestrales. Los investigadores han identificado varias familias lingüísticas, como las lenguas indoeuropeas, semíticas y sino-tibetanas, todas ellas descendientes de lenguas más antiguas. Pero ¿qué pasaría si antes de esta división existiera una única lengua hablada por toda la humanidad? Esta teoría, llamada hipótesis del lenguaje protohumano, sugiere que pudo haber existido un lenguaje primitivo común que, con el tiempo, se fragmentó y dio origen a los idiomas que conocemos hoy. Curiosamente, este concepto se hace eco de la narración bíblica de Babel, donde la división de las lenguas ocurrió repentinamente como un acontecimiento histórico en la historia de la humanidad. Otra evidencia fascinante proviene de la genética. Estudios recientes del ADN humano indican que todas las personas de la Tierra pueden rastrear sus orígenes hasta un pequeño grupo de ancestros comunes. El proyecto genográfico, por ejemplo, reveló que todos los humanos modernos descienden de una única población que vivió en África hace miles de años. Pero en algún momento, esta población se extendió por todo el mundo y perdió su unidad lingüística y cultural. Esto refuerza la posibilidad de que hubo un tiempo en que la humanidad hablaba un solo idioma y tenía una sola
Identidad. ¿Podría ser este el recuerdo de un acontecimiento como Babel, preservado en la Biblia y en tradiciones antiguas? La arqueología también ofrece pistas. Como se mencionó anteriormente, el sigurat de Etemenanki en Babilonia puede ser una de las inspiraciones para el mito de Babel. Pero ¿qué pasaría si la torre descrita en la Biblia no fuera solo una construcción física, sino más bien el símbolo de un gran imperio o civilización perdida que intentó alcanzar un nivel de poder nunca antes visto? Hay estudiosos que creen que Babel podría ser una referencia a una civilización avanzada que existió antes de lo que conocemos como historia oficial. Si este es el caso, el evento de Babel puede haber sido mucho más que una simple dispersión lingüística. Podría haber sido el colapso de una civilización que poseía conocimiento que no debía caer en las manos equivocadas. Si tanta evidencia científica apunta a un origen común de la humanidad y a una posible separación lingüística abrupta, ¿podría la historia de la Torre de Babel ser un recuerdo distorsionado de un acontecimiento real? ¿Está la ciencia confirmando poco a poco que esta historia no es solo un mito, sino un fragmento olvidado de nuestra verdadera historia? Si la Torre de Babel fue real, ya sea como una construcción física o como un acontecimiento simbólico de gran impacto para la humanidad, sus consecuencias fueron mucho más allá de la separación de las lenguas. El concepto de una civilización unificada, que fue desmantelada, resuena a lo largo de la historia en muchas formas, desde la caída de grandes imperios hasta la fragmentación del conocimiento a lo largo de los siglos. Pero ¿qué pasa si esta historia no es solo una advertencia religiosa, sino más bien un relato codificado de algo que realmente sucedió? Varias civilizaciones a lo largo de la historia han intentado reunir a la humanidad bajo un propósito común, a menudo a través de la religión o la dominación militar. Alejandro Magno, por ejemplo, soñaba con unificar el mundo conocido bajo un solo imperio, una sola cultura. El Imperio Romano, siglos después, buscó lo mismo, pero en todos estos casos, los intentos de unificación terminaron colapsando, fragmentando nuevamente las civilizaciones. ¿Son estos fracasos históricos mera coincidencia, o hay algo que impide a la humanidad regresar a un estado de unidad y conocimiento compartido? Si la Torre de Babel representó una época en la que los hombres hablaban un solo idioma y trabajaban juntos por un propósito común, surge una pregunta inquietante. ¿Hemos sido programados para no alcanzar nunca más ese nivel de unidad? Quizás la mayor lección de Babel es que siempre habrá una fuerza, ya sea divina o humana, que teme lo que podríamos lograr si estuviéramos verdaderamente unidos. ¿Qué exactamente se perdió cuando cayó la torre? ¿Era solo un edificio o representaba un conocimiento prohibido, algo que la humanidad nunca debería volver a poseer? Cuando analizamos la historia desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que el conocimiento siempre ha sido uno de los recursos más vigilados y controlados del mundo. Desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta la censura de textos considerados heréticos a lo largo de los siglos, hay un patrón claro. Los que están en el poder quieren mantener el control sobre lo que la población puede y no puede saber. ¿Fue la Torre de Babel el primer gran intento de impedir el acceso al conocimiento prohibido? Si es así, este control sigue vigente hoy en día. Si la historia de la Torre de Babel es más que un mito, y si realmente hubo un tiempo en que la humanidad estuvo unificada en un solo idioma y propósito, ¿por qué se ha suprimido esta verdad? ¿Quién tendría interés en ocultar este conocimiento? ¿Y dónde podría almacenarse hoy esta información? Muchos estudiosos creen que las respuestas a estos misterios pueden estar en los archivos secretos del Vaticano, una institución que durante siglos ha centralizado información sobre la historia de la humanidad
y que ha sido acusada de ocultar textos apócrifos y registros que desafían la narrativa oficial. Se sabe que los archivos secretos del Vaticano almacenan miles de documentos prohibidos, incluidos evangelios apócrifos, manuscritos antiguos y registros históricos que nunca han sido hechos públicos. Algunos teóricos sugieren que dentro de estos archivos puede haber textos que hablen de la Torre de Babel con mucho más detalle, revelando que su destrucción pudo no haber sido solo un castigo divino, sino más bien un intento deliberado de impedir que la humanidad alcanzara un nivel de conocimiento prohibido. Si estos registros realmente existen, ¿por qué fueron ocultados? Y lo más importante, ¿qué pasaría si esta información saliera a la luz? Además del Vaticano, hay rumores de que sociedades secretas como los Illuminati, la masonería e incluso grupos descendientes de los caballeros templarios podrían tener información sobre el verdadero significado de la Torre de Babel. Algunos símbolos de estas sociedades hacen referencia a la construcción de la torre, lo que sugiere que, en algún nivel, estos grupos llevan consigo conocimientos ancestrales que se han mantenido ocultos al público durante siglos. ¿Podría la reconstrucción de la Torre de Babel ser uno de los objetivos ocultos de estas élites? Nos dirigimos hacia una nueva era en la que este conocimiento prohibido finalmente será revelado. Si este acontecimiento realmente ocurrió en el pasado y provocó la dispersión de la humanidad, la pregunta que debemos hacernos es, ¿se nos está impidiendo regresar al mismo punto de evolución que alcanzamos entonces? Y si es así, ¿quién garantiza que este ciclo no se repita nunca? ¿Qué se le está ocultando a la humanidad para garantizar que nunca más alcancemos los cielos como una vez lo intentamos? Sea que la Torre de Babel fuera real o no, una cosa es segura: la humanidad está, una vez más, intentando reconstruirla. Pero, esta vez, la torre no está hecha de ladrillos de arcilla y mortero. Nuestra nueva Babel es digital, conectada por los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la globalización. Las barreras del idioma están desapareciendo. La comunicación nunca ha sido más rápida y la información nunca ha sido más accesible. Vivimos un momento de la historia en el que la humanidad puede volver a convertirse en un solo pueblo que hable un único idioma global. La pregunta es, si eso sucede, ¿se nos impedirá volver a recorrer ese camino? Mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que el conocimiento siempre ha sido el mayor desafío de la humanidad. Los gobiernos, las religiones y las sociedades secretas siempre han intentado controlar quién puede saber qué. Si la historia de la Torre de Babel nos enseña algo, es que siempre hay una fuerza que teme lo que podríamos lograr si estuviéramos verdaderamente unidos. Si Babel fue un intento de impedir nuestro crecimiento, ¿qué nos detiene hoy? ¿Estamos cerca de un nuevo castigo que nos separaría nuevamente? ¿Se está preparando una nueva intervención divina o humana para fragmentar el mundo una vez más? Si algo nos muestra esta historia, es que la humanidad nunca ha dejado de intentar alcanzar los cielos. Desde la construcción de las pirámides hasta los modernos rascacielos, desde la Torre de Babel hasta Internet, siempre hemos buscado conectarnos, comprender nuestros límites y superarlos. Pero estamos preparados para lo que pueda suceder cuando finalmente alcancemos ese objetivo. ¿Seremos capaces de resistir la caída esta vez? La verdad sobre la Torre de Babel puede estar enterrada en las ruinas de la antigua Babilonia, oculta en los archivos secretos del Vaticano o escondida en textos olvidados por el tiempo. Pero una cosa es cierta: el miedo a lo que esta historia representa todavía existe. Ya sea un hecho real o una metáfora, Babel nos enseña que la búsqueda del conocimiento puede tener consecuencias. Pero eso nunca
ha impedido que la humanidad lo vuelva a intentar. Ahora que hemos explorado esta historia prohibida, queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que la Torre de Babel realmente existió? ¿O simboliza un ciclo de ascenso y caída de la humanidad que se repite a lo largo de la historia? Deja tu comentario abajo y comparte tu teoría. Si quieres seguir descubriendo secretos ocultos y misterios prohibidos, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí revelamos lo que muchos intentan ocultar. Nos vemos en el próximo video.